Bienvenidas, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Mercedes, integro la organización Asociación Civil Bienaventurados los Pobres de Argentina. Hoy realizamos el lanzamiento del informe latinoamericano Empresas Transnacionales y Principios Rectores rumbo a mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina. Este informe es el resultado de un proceso de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales mineras en Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Quienes llevaron adelante este proceso de indagación fueron las organizaciones de Colombia, Pensamiento de Acción Social Paz, Cooperación de Perú, Justicia Nostrilos de Brasil y BP de Argentina. Contamos con la presencia de miembros de las comunidades afectadas en cada uno de los países que nos brindarán sus testimonios. Y durante el desarrollo del evento pueden realizar, quienes nos estén siguiendo, comentarios y preguntas a través del Facebook de la campaña Agua para los Pueblos, y esperamos contar con tiempo para responderlas al final del webinar. Este proyecto del que surge el informe que presentamos hoy es cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con la colaboración activa de la organización COSPE. Para comenzar vamos a escuchar a Natalia Sentinelli. Ella es miembro del equipo de investigación de BP desde el año 2018, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, y ella nos comentará sobre el contexto que motivó la realización de este informe. Bienvenida, Natalia. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, el informe parte de la necesidad de investigar acerca de las vulneraciones de derechos en nuestros contextos del sur global, ¿no? Que vinculábamos con un comportamiento corporativo de empresas mineras en la fase actual del capitalismo neoliberal, ¿no? Una fase en la que se profundiza la matriz extractiva, que está impuesta desde la conquista en nuestros territorios americanos, y que intensifica el rol de nuestros países como proveedores de materias primas para el desarrollo industrial de los países del norte. En esta fase, los principales protagonistas son las empresas transnacionales, que cuentan con el apoyo de organismos financieros internacionales y con diferente grado de complementariedad y relaciones con los estados de cada uno de esos lugares donde establecen los enclaves. Veíamos que, a pesar de las diferencias entre nuestros países, veíamos muchas similitudes en los comportamientos de las empresas mineras y de los estados nacionales en cuanto a las políticas minero-energéticas, dentro de un modelo que reordena el Estado, a la sociedad y los territorios bajo la perspectiva de la globalización corporativa. En este contexto, la economía se orienta hacia la extracción y exportación de bienes primarios, entonces los gobiernos adoptan la promoción del hipercrecimiento, la mercantilización de los recursos naturales, o sea, la promoción de la mercantilización de los bienes naturales y de los servicios públicos, el desplazamiento de los componentes comunitarios, la flexibilización laboral, la desregulación del movimiento transfronterizo de capitales, de bienes, de servicios. Y en los territorios, la imposición de estas políticas involucra un recrudecimiento de la militarización, la ruptura del tejido social, la criminalización y estigmatización de las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos. Es decir, la implantación de los proyectos extractivos implican la ocurrencia de numerosas vulneraciones de derechos que veníamos viendo, y que la historia misma de las declaraciones de derechos humanos va evidenciando, ¿no? Especialmente en la década del 90 se da una cantidad de denuncias de numerosas víctimas y de organizaciones sociales alrededor del mundo que van a visibilizar cómo se estaban multiplicando las violaciones de derechos por parte de empresas en el marco de sus operaciones. Entonces, organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, no se pudieron desentender de este asunto, y luego de varias negociaciones con sectores empresariales y sectores civiles, en 2011 establecen los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Es un mecanismo voluntario al cual las empresas y los estados adhieren en diverso grado, que no cuenta con mecanismos de control y sanción para su cumplimiento, por lo cual la actuación devedora por parte de la sociedad civil deviene fundamental para evaluar justamente cuáles son los alcances reales de este mecanismo en los territorios donde se emplazan los enclaves extractivos de las empresas transnacionales, cuyas acciones traspasan y muchas veces escapan a las fronteras de los países. Por eso, nuestras 4 organizaciones
investigamos cuáles son las posibilidades y las limitaciones de estos principios rectores, cómo se está dando su implementación en nuestros países, analizamos qué acciones están llevando adelante los estados, bueno, Paula se va a referir a la metodología, pero cuáles son los alcances, nos interesaba saber cuáles eran los alcances efectivos de estos principios, más allá de lo discursivo. Cuáles eran las situaciones de las comunidades con las que veníamos trabajando y sus territorios frente a las afectaciones a sus derechos por parte de las empresas mineras. Porque veníamos observando cómo el avance del extractivismo, perpetrado conjuntamente por las empresas transnacionales y los estados nacionales, generan un impacto irremediable en los modos de vida de las comunidades tradicionales, campesinas e indígenas, en las economías locales, en el ambiente, el agua y las fuentes de vida de las comunidades. Así analizamos los casos de la extracción de hierro en Carajás, Brasil, de carbón en La Guajira y César, Colombia, en la extracción de cobre en el sur andino, Perú, todos casos con cierta trayectoria histórica, y en nuestro caso argentino, una minería relativamente reciente, la extracción de litio en lagunas altoandinas de Fiambalá, Catamarca. Entonces, el objetivo del informe en este contexto fue investigar cuáles eran los patrones de afectaciones a los territorios y a la naturaleza y las preocupaciones y demandas urgentes de las comunidades afectadas. Herramientas metodológicas que guiaron el trabajo de investigación. Bienvenida, Paula. A todos los que nos acompañan en esta transmisión, vamos a contarles un poco sobre la metodología que empleamos en esta investigación y que, bueno, nos permite presentar el día de hoy este informe que se titula Análisis de la aplicabilidad y eficacia de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Bueno, ya Nati dio como algunos elementos, quiero puntualizar algunos para avanzar en el contenido de esta transmisión, que está muy interesante porque tenemos la voz de las comunidades de los 4 países. Entonces, esta investigación tenía como énfasis y como interés pues revisar la implementación y eficacia de los principios rectores en la protección de los derechos humanos de las comunidades donde empresas transnacionales están realizando sus operaciones extractivas. Y entonces en 2018 nos asociamos 4 organizaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Perú para desarrollar el proyecto Empresas Transnacionales y Principios Rectores hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina, cofinanciado por la Unión Europea. Este proyecto fue muy interesante porque incluyó una línea de investigación orientada a producir un reporte detallado para cada uno de los países en donde analizamos las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades y sus territorios. Pues como ya mencioné, territorios afectados por actividades extractivas vinculadas a la minería. Ya Nati mencionó minería transnacional de litio en las lagunas altoandinas de Catamarca, en Argentina, la extracción de mineral de hierro y logística en Carajás, Brasil, extracción de carbón en La Guajira, César, Colombia, y extracción de cobre en el sur andino, en el Perú. Cada reporte de cada país pues da cuenta justamente del estado de la implementación de estos principios rectores en el marco de las más recientes políticas mineroenergéticas de cada gobierno, y también apuntó a identificar las distintas violaciones en derechos humanos. Entonces es muy interesante porque en cada reporte nacional podemos ver estas afectaciones a estas comunidades, a los territorios, a la naturaleza, y recoge las principales preocupaciones y demandas desde estas comunidades afectadas por estos proyectos extractivos. Con base a esos reportes que cada país elaboró, se hizo luego un análisis colectivo sobre la aplicabilidad y eficacia de cada uno de los 3 pilares de los principios rectores, y pues también como su correlato con las políticas públicas en cada país que se materializan en algo que se llaman los planes nacionales de acción,
y también vimos que existen otros mecanismos. Entonces, esto nos permitió elaborar el informe que estamos presentando, un informe de los 4 países que identifica algunos de los patrones comunes y particularidades en cada país y la manera como se están implementando estos principios rectores. Bueno, dentro de la metodología queremos destacar que la investigación realizada en cada uno de los países se realizó bajo los principios de la investigación-acción participativa. Las hipótesis, las preguntas, las herramientas metodológicas las acordamos colectivamente y cada organización luego definió un caso de estudio territorialmente ubicado y conformó un equipo de investigación que fue muy interesante porque incluyó también a los liderazgos locales, a representantes de las comunidades afectadas por país. Luego estos informes permitieron avanzar en esta construcción colectiva y lo interesante también para destacar es que el proceso fue altamente participativo, discutido entre los 4 socios de los 4 países, también se conformó un equipo de investigación, hay un comité de gestión del proyecto y entre todos íbamos retroalimentando todo este trabajo. La coordinación de la investigación la realizamos desde Colombia, con la organización que hago parte, Pensamiento y Acción Social, en donde diseñamos la metodología, pero como ya mencioné, la acordamos y la consensuamos luego con los colegas de los otros 3 países. Entonces, realmente para destacar que las directrices pues, que guiaron nuestros análisis y la producción de estos informes, tanto nacionales como este informe regional, fueron en realidad documentadas con con los casos concretos en nuestros países y realmente buscaba poner en evidencia la preocupación que tenemos frente a la garantía y la protección de los derechos de las comunidades afectadas en estos entornos extractivos y el propósito fundamental de evidenciar las exigencias que tienen estas propias comunidades. Entonces, eso lo queríamos resaltar en esta parte del proceso adelantado en la elaboración de este informe. Muchas gracias, Paula, por tu descripción de la metodología del informe. A continuación, escucharemos los testimonios de integrantes de las comunidades afectadas, de las que nos contaban Paula y Natalia. Estas comunidades han sido afectadas y son afectadas por proyectos mineros en los 4 países. En primer lugar, compartirá su testimonio, su palabra, Joana Villagrán. Ella es parte de la comunidad campesina del Bolsón de Fiambalá, aquí en la provincia de Catamarca, Argentina. Joana integra la Asociación Campesinos de la Baucán, ACAMPA, y ahora nos comentará sobre la llegada a su territorio de la empresa LIEX, que se dedica a la extracción de litio. Bienvenida, Joana. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a comentar un poco sobre el avance de la megaminería en nuestro territorio, cómo los recursos humanos son negociados por nuestros representantes, por el Estado. En el año 2016, la Secretaría de Estado de la Minería aprueba la declaración del impacto ambiental para la etapa de exploración del proyecto Tres Quebradas. Vendría a ser la extracción de litio. Para obtener, digamos, esta licencia social, la empresa LIEX, conjuntamente con el municipio, realizaron una reunión, para nosotros es cerrada, informal, a donde únicamente se encontraban empleados municipales, becados, funcionarios, sea gente allegada a ellos, a donde después, al finalizar esta reunión, los hacían firmar una especie de acta, ¿no? A donde aquellas personas que le pedían que firmen les preguntaban por qué tenían que firmar,
esa acta y la respuesta era que era algo formal, ¿no? Por lo que firmaban esa acta, pero al final, el resultado final es que esta se terminó presentando como una audiencia pública. Es decir, o sea que la empresa no tiene una licencia social, para nosotros no tiene, digamos, una licencia social. Lo que sí hay es una licencia otorgada por el Estado. ¿Por qué? Porque nunca hubo una audiencia pública, o sea, al pueblo nunca se lo convocó para esta licencia social. Es ahí a donde vemos nosotros la primera violencia de nuestros derechos. También a veces me pongo a pensar, ¿no? Cómo una empresa canadiense nos ha dibujado, nos dibujó algo tan bello, tan colorido, de cómo sería en nuestro futuro, ¿no? De cómo compró la conciencia de nuestras autoridades, y no tan solo la conciencia de las autoridades, sino también de aquellas instituciones como clubes, hospitales, escuelas y hasta la iglesia, ¿no? Que se conformaron todas estas instituciones con recibir recursos económicos de muy bajo valor, ¿no? Porque no eran grandes cosas que se les daban. Y sin importarles, digamos, se conformaban con eso, sin importar el gran valor que tiene los recursos naturales, sin importarle los resultados que después llegaran a dejar estas empresas cuando se vayan, que tan solo nosotros, los habitantes de este territorio, somos los perjudicados, y que tan solo estas empresas nos van a dejar un destrozo natural. A nosotros como asociación, que siempre luchamos por los derechos de nuestro territorio, también un representante, digamos, de la empresa se acercó a nosotros para ofrecernos también ayuda, si necesitábamos algún tipo de recursos, que ellos tenían la posibilidad de ayudarnos a nosotros, pero bueno, ¿cuál era el motivo por cual ellos se acercaban a nosotros? Era también para callarnos, para que no salgamos nosotros a hacer las protestas, para no movilizarnos, para no levantar las banderas en defensa de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales. Entonces nosotros le contestamos desde la asociación que no aceptábamos ningún tipo de beneficio, de algún aporte que ellos nos quieran hacer, porque nos ofrecían grandes sumas de dinero también para nuestro medio de comunicación, porque nuestro medio de comunicación también es para las luchas comunitarias. No quisimos aceptar ningún recurso. Primero porque dentro de nuestra asociación tenemos principios y no podemos recibir dinero o ayuda de cualquier lado porque está en contra de nuestros principios. Segundo, porque sabemos que esta actividad no nos afectará hoy, sino que nos afectará a lo largo del tiempo. Todos estos, digamos, estos posicionamientos que teníamos nosotros en defensa de nuestros derechos, fuimos marginados, perseguidos, pero no vamos a bajar los brazos. O sea, hasta el día de hoy seguimos siendo marginados, perseguidos, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando por nuestra madre tierra. Y también, digamos, esto nos da fuerza a seguir luchando, porque en el territorio, en las luchas en defensa de nuestro territorio, y en los derechos de las comunidades, la única ONG que es Bienaventurados los Pobres es la que estuvo siempre y la que nos sigue acompañando durante estos años y estas luchas, ¿no? También nuestros gobernantes y de la empresa misma nos dicen que no nos hace daño a nosotros, a los pobladores, porque la minera está a kilómetros y kilómetros del pueblo
pero para nosotros la contaminación, la destrucción, el saqueo no respeta las distancias, ni las fronteras, ni los límites. Es por eso que cualquier explotación minera afecta nuestra cuenca del río Abaucán, que es el único río que nos da vida a todas las comunidades que se encuentran en el margen del río. Es más, digamos, el río no termina en sus límites, sino que termina más allá. Nosotros defendemos el agua porque es nuestra fuente de vida, porque con ella podemos cultivar, producir nuestros propios alimentos, queremos conservar una naturaleza pura, una producción agroecológica, una alimentación sana y que nadie rompa los ciclos naturales, ¿no? Por todos estos tipos de emprendimiento vienen a destruir el medio ambiente, la biodiversidad, la flora, la fauna y hasta la salud de las personas. Por todos estos factores que afectan nuestro planeta, por eso vamos a seguir resistiendo en defensa del agua y la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Otro de los testimonios que vamos a escuchar viene desde Perú, en este caso Pío Pinares, dirigente de Mara, provincia de Cotabambas, Apurímac, defensor de comunidades originarias y campesinas frente a las afectaciones de los derechos humanos por parte de la empresa minera transnacional MMG Las Bambas. Bienvenido, Pío, a este webinar, te escuchamos. Gracias a compañeras y compañeros, buenas tardes, por participar a este evento. Primeramente, a los señores panelistas de diferentes países, buenas tardes. Yo, como representante de las comunidades campesinas originarias del departamento de Apurímac, de la provincia de Cotabambas, distrito Mara. Yo, primeramente, los diferentes programados, cómo vivíamos antes, actual y después. Entonces, prácticamente nosotros antes vivíamos todo con toda la tranquilidad, había bastante organizaciones, bastante participación y la gente, los compañeros, había las compañeros y los compañeros bastante tenían participación en diferentes reuniones, en diferentes eventos, llámase en la agricultura, la ganadería, también había bastante participación de los compañeros. Y los productos, antes, nosotros que como vivimos en las comunidades campesinas originarias, naturalmente sacábamos buenos productos. Hoy en día se está cambiando poco a poco, pero en cambio, hasta los ganados antiguamente no tenían enfermedad, porque comían pastos naturales, la fauna y la flora también había bien desarrollados, las plantas, también en los ríos habían unos animales que los pescados que podemos coger
antiguamente, pero ahora en cambio ya no es así. ¿Y ahora cómo vivimos actualmente, compañeras y compañeros? Actualmente nosotros nos encontramos bastante contaminados con la empresa MMG Las Bambas. La MMG Las Bambas, primero que venía la empresa Extrata Las Bambas, después la Extrata Las Bambas ha cambiado con a la empresa Glencore. Entonces, la empresa Glencore ya también hacía algunos avances en la empresa adentro en la minería Las Bambas. La empresa Glencore tenía bastante apoyo a la población, a las familias, a la gente que está afectado con la vía en la empresa, alrededor de la empresa, había bastante conversación, pero ahora en día no es así. ¿Por qué? Porque ahora es la empresa MMG Las Bambas, no es de acá de Perú, no es de canadiense, sino eso es MMG Las Bambas, es de los chinos, de China. Entonces, prácticamente la empresa MMG Las Bambas nos trae contaminación ambiental, nos atropella nuestros derechos. Cuando levantamos por nuestros derechos, prácticamente ellos están aliados con el Estado y el Estado nos manda los policías, hasta nos recibimos las denuncias. Y a veces había bastantes enfrentamientos. Ya pasó que 3 años a 2 años los compañeros de las comunidades campesinas murieron ah, ah, por, por no que no pase las cosas, por nuestros derechos que hay veces nosotros para poder respaldar por nuestros animales, por el agua, por ahí reclamamos y los policías nos meten las bombas lacrimógenas hasta nos dispara. Y la empresa bastante está confinado con el Estado y el Estado no nos deja de levantar o de hacer respetar nuestros derechos. Por ese motivo, hay veces nos quedamos tristes, contaminados. Yo vivo al pie de la carretera y en mi comunidad los carros o la empresa MMG Las Bambas, los camiones pesados pasan 300 a 250 carros diariamente. En ese caso, hay veces las plantas, la agricultura, la ganadería, la fauna y la flora ya no está igual como antes, sino hasta los pastos ya están totalmente contaminados. Los animales ya no se pueden vivir como antes, porque antes vivían sano para poder siquiera servir a nuestros seres humanos, pero ahora en cambio ya no se puede, ni siquiera para poder comer, para poder hacer algunas cosas. Son contaminados hasta las plantas, hasta los silvestres, el agua también está contaminado. Los productos daban bien, ahora ya no es así, porque los productos actualmente que sembramos en nuestras chacras, acá en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Mara, a nivel de la provincia de Cotabambas, cuando lo que está afectado
el corredor minero surandino está totalmente contaminado. Ya no salen los productos igual, ya no se puede comer como antes, porque el MMG Las Bambas, como pasan los 250 a 300 unidades diarias, estamos bien atropellados. Pero en cambio nosotros, a causa de eso, nos levantamos y el Estado nos interviene, de todo nos critica, y nosotros seguimos. Pedimos al Estado que nos garantice, que no pase las cosas, pero hay veces el Estado nos dice, vamos a llevar los mesas diálogos en diferentes sitios, pero los mesas diálogos no tienen productividad, no hay un logro. Y hay veces, hay los ministros que llegan, nos pasean. Cuando reclamamos, ellos dicen que ya va a llegar a este mes, al otro mes, al próximo mes, esperen, nos dicen. ¿Cómo nos pasea a la población, a la provincia de Cotabambas, al distrito de Mara, al corredor minero surandino de Las Bambas? También las empresas mineras prometen para poder cambiar, para poder dar algunas obras, algunas que causan con los camiones mineros, nos atropella por la contaminación, nos dice que vamos a hacer esto, aquello, pero sin cambio no se cumple, porque ellos prácticamente con el Estado, con la empresa, mano a mano trabajan y no nos recuerdan a estas comunidades campesinas originarias de la provincia de Cotabambas. Por lo tanto, hasta los que había pasado en este año, desde mes de marzo que llegó el COVID-19, el Estado, como faculta a la empresa MMG Las Bambas para que sigan trabajando. Como dice la autoridad central, el presidente Martín Vizcarra, cómo ha dejado a la empresa MMG Las Bambas para que siga sacando los recursos naturales, los recursos minerales de esta provincia de Cotabambas. No hay ni siquiera, ni se da cuenta como autoridad nacional, como autoridad regional. Ellos dan totalmente facultados para que sigan trabajando. Entonces, nos hace quedar triste a la población, a las comunidades originarias de esta provincia de Cotabambas. Entonces, nosotros de esta provincia de Cotabambas, siempre y cuando que sea el Estado peruano, siquiera por lo menos que sean presentes, no al centralismo, sino a la población que se encuentra en más rincones de este territorio peruano. Pedimos por lo menos que haya diálogos para poder salir de esta contaminación ambiental que nos atropella la empresa minera MMG Las Bambas. Por el momento eso sería mi participación. Gracias por la invitación y buenas tardes. Muchísimas gracias, Pío, por tu relato. A continuación vamos a escuchar otro testimonio, en este caso desde Colombia. Misael Socarras, de Fuerza de Mujeres Guayú. Misael nos contará sobre las afectaciones
que sufre su comunidad. Bienvenido, ¿cómo estás, Misael? Hay una dificultad, en La Guajira está lloviendo en este momento, es la zona de la región Caribe del país, entonces aún no está, te pediríamos si puedes pasar a la otra persona y de pronto Misa ya se conecta después. Sí, sabemos de las dificultades que existen en las comunidades, justamente en los territorios afectados, para acceder a la tecnología, y que es un gran esfuerzo para todas y todos, así que si estamos en condiciones podemos pasar a escuchar el testimonio de Sica Pires, de Brasil. Ella compartirá su testimonio en primer lugar en portugués, o volvemos con Sica, no sé si se está conectando o no. Sí, ahí está. Sica, entonces, en primera instancia va a compartir su testimonio, como decía, en portugués, y luego escucharemos una traducción al español. Sica es una mujer negra quilombola de Santa Rosa dos Pretos, Itapecurú, Mirim, Maranhão. Ella es pedagoga, ilustradora, educadora popular, defensora de la naturaleza y miembro del colectivo Agentes Agroforestais Quilombolas. Bienvenida, Sica. Graças, Mercedes. Assim, vou aqui, né, também até para ajudar, de repente, a compreensão. E eu escrevi, né, e vou estar lendo em português, mas depois, né, a Sabrina vai também ler em espanhol o que eu escrevi, para também fazer com que os outros irmãos dos demais países consigam ter uma compreensão melhor. Companheiras e companheiros, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Sica Pires, sou quilombola do território Santa Rosa dos Pretos, zona rural do município de Itapecuru-Mirim, no Brasil, estado do Maranhão, né, Brasil. Meus ancestrais foram sequestrados no século XVII, em Guiné-Bissau, no norte da África. Eles foram arrastados até o Brasil durante meses em uma viagem mortal, nos porões de navios que também eram chamados de tumbeiros, porque eram verdadeiras tumbas. A violência colonial sofrida por eles continua nos atravessando até hoje, século XXI, em nossos corpos e territórios. No lugar dos tumbeiros, outras estruturas criadas pelo branco verdadeiro provocam a nossa morte. A missão é um desses tumbeiros contemporâneos, assim como as estruturas que a servem. Nosso território é atravessado pela estrada de ferro Carajás há mais de 30 anos. Os trens que passam pela ferrovia da Vale carregam dia e noite o minério de ferro que a mineradora saqueia da Floresta Nacional de Carajás, no estado do Pará. Nesse percurso de mais de 900 quilômetros, a estrada polui, destrói e mata tudo pelo caminho. Igarapés, rios, animais e milhares de pessoas que já foram assassinadas, atropeladas pelo trem. As pessoas ficam doentes em consequência da poluição sonora, do ar
e da fome que o lucro da transnacional causa às populações originárias e quilombolas. Em nosso território, a Vale entupiu um dos nossos principais igarapés. Era lá que nossos antepassados retiravam o alimento e a água do nosso dia a dia. A Vale concretou o igarapé para duplicar a estrada de ferro, matando nossa fonte de vida. Não há mais peixes lá. As mães d'água, seres espirituais que moravam nas águas e cuidam dela, foram embora por conta da violência que sofreram da empresa, e com isso nós perdemos parte da nossa força espiritual. Com a Vale, nós conhecemos a fome e a violação diária dos nossos direitos. Em meio à pandemia de Covid-19, a mineração não parou, porque foi considerada pelo governo brasileiro como uma atividade fundamental. Ela é fundamental, sim, mas para acelerar o desequilíbrio da terra. Enquanto nós tentamos sobreviver e encontrar um consolo por tantas vidas perdidas, a Vale, com sua ganância, reforça os pilares do monocultivo da terra até a sua exaustão. A Covid-19 é responsabilidade da mineração, porque na mineração está o pilar das atividades de monocultivo, como os campos de eucalipto para as siderúrgicas, os campos de soja e milho, que usarão a infraestrutura logística da mineradora para serem exportados, a criação e ampliação de rodovias que impactam territórios e por onde passarão os grãos do agronegócio, e também as peças de trens, parques eólicos, linhões de energia e tudo mais que servirá à mineração. Todo esse saque tem como destino a China, os Estados Unidos e a Europa, e tem como fim o enriquecimento dos novos colonizadores, sejam eles de empresas ou representantes do Estado. O caminho, antes desses destinos, é onde nós estamos, sem paz, sem segurança, sem o alimento e sem a nossa vida. Recentemente, o governo brasileiro e o governo do Maranhão retomaram as obras de duplicação da rodovia federal da BR-135. Essa rodovia invadiu nosso território ainda nos anos 40. Hoje, a duplicação dessa rodovia servirá à mineração e ao agronegócio, e significa o nosso genocídio. As obras tinham sido suspensas porque nós denunciamos as ilegalidades cometidas nesse processo. Nunca fomos consultados, como obriga a Convenção 169 da OIT. Agora, aproveitando o período de isolamento social da pandemia, o Estado cometeu novas ilegalidades para seguir com as obras. Este processo genocida tem a ver exclusivamente com a expansão logística da mineração. A logística da mineração é a globalização, que, por sua vez, é a homogeneização do mundo, o extermínio de mundos onde era possível nós vivermos. A mineração é o estupro da nossa mãe terra, a sua mutilação e morte. Por isso, não existe uma forma correta de minerar, assim como não existe uma forma correta de assassinar. A Vale, assim como as demais empresas, estruturas e governos que a servem, é uma assassina em Mariana, é uma assassina em Brumadinho, é uma assassina em Piquiá de Baixo e é uma assassina em Santa Rosa dos Pretos. Nós, originários, povos pretos, somos a vida, porque nós somos os povos da terra e das águas. Gracias. Muchas gracias
SICA. Ahora escucharemos entonces a Sabina, que nos va a traducir al español el testimonio. Compañeras y compañeros, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Zica Pires, soy del territorio quilombola Santa Rosa dos Pretos, zona rural del municipio de Itapecurumirim, estado de Maranhão, Brasil. Mis antepasados fueron secuestrados en el siglo XVII en Guinea-Bissau, África del Norte. Fueron arrastrados a Brasil durante meses de un viaje mortal en las bodegas de los barcos, que también se llamaban tumbeiros, porque eran verdaderas tumbas. La violencia colonial sufrida por ellos continúa atravesándonos hoy, siglo XXI, en nuestros cuerpos y territorios. En lugar de los barcos tumbas, otras estructuras creadas por el verdadero blanco causan nuestra muerte. La minería es una de estos barcos tumbas contemporáneos, al igual que las estructuras que las sirven. Nuestro territorio es atravesado por el ferrocarril de Carajás hace más de 30 años. Los trenes que pasan por esta vía férrea transportan día y noche el mineral de hierro que la minera Vale saquea del Bosque Nacional de Carajás en el estado de Pará. A lo largo de este recorrido de más de 900 kilómetros, el ferrocarril contamina, destruye y mata todo a lo largo del camino. Arroyos, ríos, animales y miles de personas que ya han sido asesinadas por los trenes o enfermas a causa de la contaminación acústica del aire y por el hambre causados por las ganancias de la empresa a las poblaciones originarias y quilombolas. En nuestro territorio, Vale ha obstruido uno de nuestros principales arroyos. Es de ahí que sacábamos comida y agua. La minera Vale concretó el arroyo para duplicar el ferrocarril, matando nuestra fuente de vida. No hay más peces allí. Las madres del agua, seres espirituales que viven en las aguas y las cuidan, se fueron por la violencia que sufrieron de la empresa. Y como resultado, perdimos parte de nuestra fuerza espiritual. Con Vale, conocemos el hambre y la violación diaria de nuestros derechos. En medio de la pandemia de COVID-19, la minería no se detuvo porque el gobierno brasileño la ha considerado una actividad fundamental. Es fundamental, sí, pero para acelerar el desequilibrio de la tierra. Mientras intentamos sobrevivir y encontrar consuelo para tantas vidas perdidas, Vale, con su codicia, refuerza los pilares del monocultivo de la tierra hasta su agotamiento. COVID-19 es responsabilidad de la minería, porque en la minería está el pilar de las actividades de monocultivo, como los campos de eucalipto para las acerías, los campos de soja y maíz que utilizarán la infraestructura logística de la minería para ser exportados, la creación y ampliación de carreteras que impactan en los territorios y por las que pasarán los granos de la agroindustria, así como partes de trenes, parques eólicos, líneas eléctricas y todo lo demás que servirá a la minería. Todo este saqueo está destinado a China, Estados Unidos y Europa, y tiene como objetivo el enriquecimiento de los nuevos colonizadores, ya sean empresas o representantes del Estado. El camino ante estos destinos es donde estamos, sin paz, sin seguridad, sin comida, sin vida. Recientemente, el gobierno brasileño y el gobierno de Maranhão han reanudado los trabajos de duplicación de la carretera federal BR-135. Esta autopista invadió nuestro territorio en la década de 40. Hoy en día, su duplicación, que servirá a la minería y a la agroindustria, significa nuestro genocidio. Las obras se habían suspendido porque denunciamos su ilegalidad. Nunca se nos consultó, como exige la Convención 169 de la OIT. Ahora, aprovechando el periodo de aislamiento social de la pandemia,
El Estado ha cometido nuevas ilegalidades para continuar con los trabajos. Este proceso genocida tiene que ver exclusivamente con la expansión logística de la minería. La logística de la minería es la globalización, que a su vez es la homogeneización del mundo y el exterminio de los mundos donde es posible vivir. La minería es la violación de nuestra madre tierra, su mutilación y muerte. Por eso no hay una forma correcta para la minería, así como no hay una forma correcta de asesinar. Vale, así como las demás empresas, estructuras y gobiernos que la sirven, es una asesina en Mariana, una asesina em Brumadinho, uma assassina em Piquiá de Baixo, uma assassina em Santa Rosa dos Pretos. La vida tenemos nosotros, la vida somos nosotros, los pueblos de la tierra y de las aguas. Gracias. Muchísimas gracias, Sabrina y Zika. No sé si estamos en condiciones de recibir a Misael, si es que está conectado. Misael Socarras, de Fuerza de Mujeres Guayú, que nos va a comentar sobre las afectaciones en su comunidad de la minería. Hola, Misael, ¿tenés el micrófono activado? Porque no te podemos escuchar. Aló. ¿Sí me ¿Hay está algún problemita escuchando técnico? No sé si será de conexión. ahora? ¿Se escucha alguien? No sé si es Misael. Bueno, como compartíamos hacía un rato, tenemos esta dificultad desde los territorios, desde las comunidades que viven en sus propios cuerpos, las afectaciones del extractivismo justamente son las que peor acceso y conectividad tienen. Entonces, bueno, entendemos este gran esfuerzo que hacen cada uno, cada una desde sus territorios y entendemos sobre las dificultades. Si les parece, si Misael sigue con problemas, podemos continuar, no sé, Paula o con Sabrina. Iba a sugerir, si Misael de pronto quita la cámara, podemos escucharlo para que de pronto eso mejore la calidad de la transmisión. Sí, Misael, tal vez si puedes hablar allí sin cámara, podemos... Sí, señor, perfecto. Ok. Bien, buenas tardes a todos y pues gracias por el espacio. El departamento de La Guajira, al norte de Colombia, tiene la minería a cielo abierto más grande que hay en Surinam. Cerrejón es una empresa Anglo American, HP y otra. Bueno, esos tres son, nos tienen nosotros al pueblo
la Guajira, porque no voy a decir únicamente en la del agua. Tenemos un departamento prácticamente de eso, donde aquí el problema de agua es grande. La cortar mucho todas las fuentes hídricas, hasta el río, el único río, el departamento lo atraviesa prácticamente en un 70%, desviado anteriormente en 26.7 kilómetros, cosa que no se logró puesto que muchas organizaciones pues, nos pusimos de acuerdo, hicimos una movilización bien grande y pues se evitó la desviación del río Ranchería. Luego agarraron entonces de empezar a secar a los arroyos que son los afluentes del río. Del municipio de Barranca, del sur de La Guajira, al municipio de Albania, pasando por el municipio de Hato Nuevos, ese río, el río Ranchería, ya llega contaminado con materiales que vienen saliendo de lo que traen los materiales estériles. Todo ese material sucio que sale de los socavones donde están Estrabón. Con esto ha generado un desplazamiento grande, desplazamiento pues de comunidades, tanto indígenas como afro, que les ha tocado salir de su territorio. Y hoy con esa la desaparición, la intervención de los 17 arroyos y aparte de eso, pues 19 arroyos que digo, aparte de los otros cuerpos de agua como son manantiales o ojos de lagunas que han sido intervenidos por la empresa y los cuales hoy en día es pura agua contaminada. Graves también pues con las comunidades han sido retadas. Población reasentada, pues la única hasta el momento como pueblos indígenas ha sido la de Tamaquito y tienen ese problema de las otras comunidades reasentadas, la de los afros, también hoy en día no cuentan con agua potable para el consumo de esas comunidades. Ha sido un reatal de nuestros usos y costumbres como pueblos étnicos que somos. Nos quieren sacar pues del territorio como tal, de donde éramos libres, trabajábamos la tierra, vivíamos de la tierra nos daba todo ese calor de madre y nos encierran en una cajita de fósforo prácticamente en un sistema, en un entorno social totalmente distinto al de los pueblos étnicos. En este momento, la empresa pues con este tema de la pandemia, en ningún momento ellos suspendieron actividades. Ni cuando la sentencia que salió por lo del Arroyo Bruno, que fue el que desviaron, cumplieron con los fallos que dio la Corte Constitucional. Y ahora mucho menos en medio de esta pandemia han suspendido actividades. En estos momentos ya tienen 23 días de estar parados porque hay un cese de actividades por un paro, una huelga decretada por el Sindicato de Trabajadores del Carbón, Sintra Carbón. Eso ha hecho que de esa única manera es que se haya podido frenar todo este atropello por parte de la empresa. Ellos cuando sale el fallo para la no desviación del Arroyo Bruno, cuando se tienen que hacer el estudio, ellos nunca pararon. Lo que hicieron fue que triplicaron la mano de obra y en un mes terminaron el desvío. Nunca reconocieron que habían desviado el Arroyo Bruno. Nos damos cuenta cuando se hace una inspección judicial solicitada por la Corte Constitucional y se da uno cuenta que ya el arroyo lo habían desviado. Hoy en día, el arroyo, a pesar de que hay un fallo donde dice que para continuar y hacer resolver las 7 incertidumbres que hay, el arroyo tiene que volver a su cauce natural, mientras se resuelven esas incertidumbres, porque cuando hay una incertidumbre en un proyecto, quiere decir que hay dudas del resultado de ese proyecto, que hay dudas para que se ejecute ese proyecto. Lo mismo es, si hay una incertidumbre sobre la desviación del Arroyo Bruno, hoy en día el arroyo está desviado. Y una de las órdenes, que es la orden quinta, la orden octava, habla de que tienen que volver el arroyo a su cauce natural para poder resolver las 7 incertidumbres. Eso la empresa hoy le ha hecho caso omiso. No la ha acatado. Otro fallo más en papel, pero en la hora de la realidad ha sido algo totalmente nulo. Desconocimiento
a todas las comunidades, a los líderes que estamos en esta lucha, y pues con esto nos hemos ganado que nuestra seguridad, nuestra integridad física se encuentre más en riesgo por estar en contra de la desviación del arroyo Bruno y por la defensa del territorio, la vida y el agua, las fuentes hídricas del departamento de La Guajira, porque es una relación tan grande que existe entre los pueblos étnicos y el agua, que el agua para nosotros es mucho más que un líquido que necesitamos, que es un preciado líquido que necesitamos para vivir. Para nosotros el agua significa mucho más que eso. Y eso es lo que no se ha podido entender por parte de las empresas y por parte de del mismo gobierno, que eso no lo han podido ellos entender, ni lo han logrado captar el mensaje que siempre le hemos dado. A pesar de que hay un fallo de la Corte, hay unas recomendaciones, un informe que sacó la Contraloría, donde habla de todas esas fallas que hubo para la desviación del arroyo Bruno. Allí el tema del agua en La Guajira es realmente crítico. Estamos ahora mismo en una crisis humanitaria por el tema de agua en el departamento de La Guajira. Con eso ha traído muchos muertos, niños muertos por desnutrición, porque no están consumiendo en las comunidades un agua apta para el consumo humano. Según un informe que salió hace poco, el 97.7% de las comunidades étnicas consumimos agua contaminada. Porque la minería en La Guajira, eso es lo que ha traído: desarrollo, destrucción de los arroyos. Eso es lo que nosotros hemos logrado de esa palabra que traen ellos, el gobierno, cuando viene a vender esa gran mentira cuando habla de progreso y desarrollo a las comunidades étnicas. Pues los reasentamientos. Misael, discúlpame la interrupción, estamos ya llegando al final de tu intervención. Que con ellos quieren hacerlo para sacar a la de su territorio y seguir explotando, seguir haciendo hoy en día por el arroyo Bruno para expandir su tajo, el tajo La Puente, que está a escasos metros del arroyo Bruno. La minería, muchísimas gracias, no es nada, Misael. minería, tenemos que nada beneficia a comunidades. Muchísimas gracias. Estamos escuchando tu testimonio y estamos compartiendo con el resto de las comunidades. Recordamos que en el marco de este mismo proyecto también desarrollamos una campaña en defensa del derecho al agua, por eso se vuelve aún más importante la última parte de la intervención de Misael y sus reflexiones al respecto, que el agua es mucho más que un líquido, el agua es un bien común, bueno, y por eso ha sido también elegido como el derecho humano sobre el cual la campaña Agua para los Pueblos hace pie y, bueno, se viene desarrollando desde hace unos meses en el marco de este mismo proyecto. A continuación vamos a escuchar a Sabrina, nuevamente a Sabrina, pero en este caso ella nos va a comentar sobre los principales hallazgos y conclusiones del informe. Sabrina es periodista, coordina la campaña internacional Agua para los Pueblos y ahora nos va a comentar sobre las conclusiones de este informe. Bienvenida, Sabrina, de nuevo. Gracias, Mercedes. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes, buenas noches otra vez. Yo creo que las presentaciones de los líderes y lideresas comunitarias que hemos escuchado ahora confirman y refuerzan una de las principales conclusiones presentes en el informe latinoamericano que presentamos hoy en este seminario. Los principios rectores han sido ineficaces para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza cometidas por las empresas mineras transnacionales. A continuación, como representante de Justicia Nos Trilhos en este evento, les presento con más detalle las conclusiones del informe.
La primera conclusión es que los principios rectores, por su carácter voluntario, se constituyen en un acuerdo de relación jurídica entre las partes, estados y empresas, encaminada a una mayor cooperación entre sí, para mejorar la protección del ambiente. En tal sentido, esta investigación reconoce que estos principios contribuyen, por un lado, a la toma de conciencia sobre la magnitud de los impactos de las transnacionales en el ambiente y en los territorios, y ponen en la agenda internacional el debate sobre las responsabilidades de las empresas en las violaciones de derechos humanos. Por otro lado, los principios rectores plantean para los estados y en los foros multilaterales la necesidad de avanzar en mecanismos regulatorios más eficaces respecto a las actividades de las empresas, que permitan garantizar la supremacía de los derechos humanos sobre los intereses económicos privados. La segunda conclusión es que las condiciones en las que viven las comunidades afectadas, analizadas en esta investigación, permiten concluir que los principios rectores no han logrado cambios sustanciales en el comportamiento de las empresas en lo referente a la disminución de los impactos y daños ambientales, las afectaciones a los territorios y a las violaciones de los derechos de las comunidades a la salud, a la alimentación, la cultura, etc. Los principios han facilitado que sean las empresas mismas las encargadas de medir los impactos de sus actividades en el ambiente, establecer la línea de base y el análisis de riesgos, por lo cual la supervisión que pueden hacer las instituciones del Estado se basa en la información que suministran las empresas mismas. O sea, se genera un círculo vicioso de diseño de programas y autoevaluación, unido a los mecanismos de resolución de conflictos que se hace a través de una relación o diálogo directo entre empresas y comunidades afectadas, sin que exista el rol de árbitro del Estado, que debería ser el de garantizar que se respeten, protejan y remedien los derechos de las comunidades afectadas. La tercera conclusión es que en los contextos del sur global, donde se enclavan procesos extractivos mineros, los estados nacionales y locales sufren un altísimo riesgo de captura corporativa. La injerencia de las empresas en la definición de algunas políticas públicas o programas de protección de derechos humanos es mayor en los territorios y sobre las autoridades locales y regionales donde las empresas tienen sus operaciones extractivas. Lo que pudo observarse es el fuerte control de la vida cotidiana, pública y comunitaria que generan las empresas, la cooptación de funcionarios públicos, el control sobre el tipo de información que comparten con autoridades y comunidades, el direccionamiento y la utilización de instrumentos de políticas públicas. Los principios rectores no han aportado a reducir el gran poder corporativo de las empresas transnacionales, ni a garantizar el debido funcionamiento de pesos y contrapesos, lo que lleva a un debilitamiento paulatino de las democracias en estos países. La cuarta conclusión es que los principios rectores no han contribuido a superar la impunidad de que gozan las empresas respecto de las violaciones de los derechos humanos y los graves daños ambientales y territoriales que causan. Las violaciones a los derechos humanos, las violencias contra pobladores, las estrategias para infundir temor, los controles de la vida cotidiana suceden en el marco de un entramado de actores y prácticas en el cual las empresas participan a veces de manera directa y otras veces indirectamente o por complicidad. La quinta conclusión, los principios rectores, bajo el pilar de remediar, no establecen mecanismos, criterios o procedimientos concretos y eficaces para la reclamación de las víctimas, ni para que les sean resarcidos sus derechos vulnerados.
Las acciones de remedio se definen en unos espacios de concertación, entre comillas, entre las empresas y las comunidades afectadas. Pudo identificarse que estos espacios están cargados de diferentes formas de presión, manipulación de la información y diálogos en condiciones asimétricas, lo que redunda en pensaciones, también entre comillas, como las llaman las empresas, que no corresponden a los daños reales y no satisfacen las necesidades de las comunidades. El Estado no interviene y, por lo tanto, el cumplimiento de lo acordado queda al vaivén de la voluntariedad o disponibilidad presupuestal de las empresas o de la presión que pueden ejercer las propias comunidades. La sexta y última conclusión. Finalmente, se puede concluir que los principios rectores son un instrumento muy débil frente a los acuerdos o tratados de libre comercio y los acuerdos de inversiones. Por lo tanto, cumplen más el papel de promover la imagen positiva de las empresas que el de prevenir violaciones de derechos humanos o el de demandar que respondan legalmente cuando se cometen tales violaciones. De esta forma, los derechos particulares de las víctimas y la primacía universal de los derechos humanos quedan en un segundo plano. Aquí termino mi exposición. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Sabrina, por compartirnos las conclusiones del informe. A continuación, escucharemos a Leónidas desde Perú. Leónidas Wiener, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, en la línea de las exposiciones, voy a cerrar con las recomendaciones del reporte regional. Bueno, no sin antes destacar las similitudes, ¿no? Las grandes similitudes que hay en la situación de los 4 países que se han reportado a través de esta presentación y que hemos podido comprobar a través de los hallazgos identificados en el reporte regional, ¿no? Como en una reedición continua de aquel libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que retrata, ¿no?, la situación de desigualdad, atraso y sobre todo el gran poder que tienen las empresas transnacionales, en este caso las empresas extractivas. Voy a complementar algunas de las ideas que ya había planteado anteriormente Sabrina, que son recomendaciones que se desprenden directamente de las conclusiones que ella ha expresado. Y son 3 básicamente, o en todo caso las recomendaciones están dirigidas a 3 actores. En primer lugar, a Naciones Unidas, la recomendación, a partir de la conclusión de que estos principios rectores no vienen cumpliendo la finalidad para la cual fueron aprobados, porque no se han constituido en un instrumento que permita cambiar las prácticas de las empresas o modificar el comportamiento de los estados sobre estándares de derechos humanos, sobre estándares ambientales. Entonces, se requiere avanzar hacia un nuevo espacio, hacia un nuevo estadio, y con un tratado que sea jurídicamente vinculante, que sea obligatorio para las empresas y que permita establecer mecanismos de monitoreo y de fiscalización y supervisión respecto al comportamiento de las empresas, y también que permita sancionar a aquellas empresas que cometan violaciones a los derechos humanos sobre la base de estos principios rectores, y bueno, que tengan un carácter jurídico vinculante. Y esta es una tarea muy difícil porque existen mucha oposición de sectores de nuestras sociedades que se oponen a este tipo de acuerdos, que según ellos generan mayores cargas a la inversión privada. Y bueno, una muestra es lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo en torno al debate para la aprobación del Acuerdo de Escazú, ¿no?, que tanta resistencia viene generando, por lo menos en el caso peruano, entiendo también en los otros países, y bueno, hace poco en Chile, me parece que ya el acuerdo no ha sido aprobado por parte del Congreso, ¿no? Entonces es una tarea bastante
compleja y difícil, ¿no?, en la cual se tiene que bregar. Luego, dentro de las recomendaciones también para los estados se plantea de que ellos, al momento de elaborar políticas públicas o normativas que puedan afectar a estas comunidades, deben hacerlo sobre la base de estándares internacionales de protección a los derechos humanos. No solamente los principios rectores, sino también otros estándares, sea Convenio 169, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estándares de Naciones Unidas, y eso debe hacerse sobre la base también de realizar procesos de consulta previa, procesos de participación, con transparencia, siempre involucrando a las voces de las comunidades, ¿no? Porque hasta ahora lo que ocurre es que se toman decisiones a espaldas de la población y, por lo general, en una suerte de connivencia con las empresas, ¿no? Las empresas tienen mucho poder, mucha capacidad de influencia sobre distintos sectores del Estado para poder modificar o adecuar las normas a sus intereses. También los estados deben hacer cumplir los acuerdos que se acuerdan, ¿no?, entre las empresas y las comunidades, porque en muchos casos estos acuerdos las empresas se niegan a cumplirlos y las comunidades no tienen otras salidas, otros mecanismos para obligar a las empresas a que lo hagan. Entonces, los estados deben tener una mayor intervención en ese caso y también establecer mecanismos de reparación para casos de violaciones cometidas por las empresas extractivas. Y en el caso de las empresas, ¿no?, una de las recomendaciones del informe es que estas empresas deben no solamente asumir estos principios rectores como una cuestión meramente declarativa, sino también ponerlo en práctica en sus operaciones y regirse bajo estos estándares de derechos humanos y sobre la base de los mecanismos de debida diligencia, sobre la base del pilar 2 de los principios rectores, que implica respetar los derechos de las personas en el ámbito de sus operaciones comerciales, de sus actividades económicas, porque lo que vemos, y bueno, de acuerdo a los relatos, a los testimonios que se han presentado, es una cuestión bastante latente, ¿no?, cómo las empresas se aprovechan de los vacíos legales, se aprovechan de las deficiencias institucionales de los estados y de la poca capacidad que tienen las comunidades para poder elevar sus demandas para, de alguna manera, como se dice en el Perú, sacarle la vuelta a la norma, aprovecharse de estos vacíos, de estas deficiencias y poder obtener sus permisos de forma irregular, con poca transparencia y yendo por encima de los derechos de las comunidades que están en las zonas de influencia directa. Esas serían las recomendaciones en general que se desprenden del informe, del reporte regional, que es, como señaló Paula, un trabajo de los 4 países en el marco de este proyecto sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y bueno, que está disponible en la página web del proyecto. Tal vez al final podemos dar un tipo de información adicional sobre eso. Y bueno, solamente quería señalar que agradecemos su participación, agradecemos a los compañeros de Argentina, de Colombia, de Brasil y de Perú que nos han presentado tan importantes testimonios, y bueno, doy paso a Mercedes para hacer el cierre respectivo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leónidas, especialista legal de cooperación, licenciado en Derecho, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno por la PUCP. Como decía Leónidas, este reporte, este informe va a estar disponible en los comentarios de la transmisión, el link al informe, y a su vez también va a haber un lanzamiento en el marco de la campaña Agua para los Pueblos, esta campaña que comentábamos anteriormente, y que tiene una plataforma web que es aguaparalospueblos.org, y también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Agradecemos a todas y a todos por haber participado de este webinario, y también invitamos a todas las personas que formaron parte y las que estuvieron viendo y comentando a seguir la campaña Agua para los Pueblos para interiorizarse sobre las realidades de las comunidades que conocimos hoy, que hay muchísimo más por seguir informándonos, conociendo, compartiendo, intercambiando. Así que los esperamos, y muchas gracias por participar
del webinario del día de hoy. Buenas tardes.